redimensiona esta capacidad de nosotros corporalmente, ¿no? De la sociedad corporalmente. Y después nos empieza a plantear como un montón de preguntas y nos va llevando de la mano al arte y nos plantea de nuevo, o sea, ¿cómo vamos a repolitizar el arte? ¿No? Entonces, hay una cosa muy interesante aquí porque, bueno, definitivamente estamos hablando del terreno de la representación de nuevo. Entonces nos pone como en estos niveles la representación política y la representación con la que trabajamos todos y cada uno de los artistas y este terreno. Entonces, bueno, pues plantea unas preguntas muy interesantes, por ejemplo, cómo pensar y cómo transformar la representación, ¿no? Que es otra vez nuestro terreno, ¿no? Y después nos pone ella hace este juego de abstracción donde nos dice, bueno, pues entonces o sea, lo que vamos a hacer es salir a escena, ¿no? Y bueno, ella toma como a este dibujante, pero bueno, el asunto es ese. O sea, ¿cómo vamos a salir a escena todos nosotros? ¿No? ¿Cómo vamos a tomar de nuevo las riendas de este mundo que tenemos y este escenario? ¿Y cómo nos vamos a implicar? Que esta implicación, pues ya es toda esa teoría que baja nuestro cuerpo y que entonces nos sentimos implicados, nos descubrimos implicados y vamos a hacer algo en conjunto todos nosotros, ¿no? Entonces, pues se dice muy, muy sencillo, pero la verdad es que es algo que pues hemos visto durante varios años ya, es algo que sentimos, es algo en lo que nos hemos descubierto todos y pues definitivamente ahora también creo que como artistas nos plantea preguntas muy, muy interesantes, muy pertinentes, que donde también pues estamos comenzando a tocar nuestros límites, ¿no? O empezamos a saber nuestros límites y ahora estamos en una situación importante, ¿no? Porque también de pronto tenemos esta inactividad, ¿no? Y otra vez es como pensarnos si toda esta productividad que ya teníamos y toda esta apropiación de la cultura, un poco como ella lo llama, que justo el juego ahora es desapropiarla, que es lo que nos plantea. Entonces, ¿cómo, para quién hacer algo y por qué hacer algo? ¿No? Que es un poco esta sensación que creo que todos de pronto tenemos, o sea, ¿cómo es que todo se paró? ¿Cómo es que todos estamos aquí sin hacer nada, sin producir un algo? Entonces, eh, pues eso es una trampa. Es un poco por allí el texto de Marina Garcés. Y bueno, para ya no tardarme tanto, para comenzar la discusión y también para hablar del sentimiento de no estar del todo de Cortázar, que es un poco la misma sensación, ¿no? Es no estar del todo en estas estructuras que nos plantea la vida y no sentirse ni de lleno con una ni de lleno con otro, y a la vez, pues también sentir la inquietud poética de querer plasmar un montón de cosas en un montón de cosas que pueden no existir, como es la fantasía o como es el lugar de la poesía misma, ¿no? Como es el arte, y sentirse bien en ello, o sea, y sentirse bien en ello y sentirse raro a la vez. Entonces, porque bueno, pues definitivamente es otra vez el terreno de las imágenes, es el lugar donde nosotros podemos transformar un montón de cosas y plantear un montón de cosas, pero a la vez también sentimos que no estamos cambiando nada y que no estamos transformando nada, pero allí seguimos, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con esto que dice Cortázar, dicho sea de paso, que ya lo hemos dicho, o yo lo he dicho en cada una de estas, en cada uno de los seminarios donde hemos tocado a Cortázar, que a mí me maravilla justo cómo está escrito este libro, porque de hecho es como autorreferenciarse a sí mismo, en donde este pequeño cuento, no sabemos realmente si es un cuento, no sabemos realmente si es un ensayo, no sabemos realmente si habla de él, no sabemos realmente nada de estas cosas y que seguramente alguien ya lo ha investigado un montón, pero de primera mano y de entrada es un texto que no sabemos si es un cuento o si es un ensayo y así está planteado el libro y es una de sus cosas porque precisamente creo que no se siente conforme con estar en un solo lugar. Y bueno, pues por mi parte, hasta allí, para que comencemos a discutir, a plantearnos las preguntas, a seguir comentando, pues ya. Bueno, pues muchas gracias, querida.
Pues queremos plantearnos entre nosotros y plantearles a todos los que estén escuchándonos una pregunta para empezar a desmenuzar la conversación entre todos. Hay una parte de Marina que habla sobre la aproximación a la realidad, cómo nos aproximamos a la realidad, y ella lanza dos preguntas sobre el panorama, digamos, moderno occidental, que tienen que ver sobre cómo pensar la realidad o cómo transformar la realidad. Como estas dos preguntas ejes desde este contexto, digamos, moderno occidental, ¿no? Y más adelante arroja otra pregunta que nos parece también interesante, que creo que es la que tendríamos que discutir, es que tiene que ver o que se posiciona desde la honestidad, sobre esta idea o esta noción de la honestidad que ella plantea en el texto, que es cómo tratamos la realidad o cómo tratamos con la realidad. Y a mí me hace pensar justo esta pregunta sobre, desde la práctica que la comuna está intentando hacer ahorita, o ha intentado darle la vuelta a esos últimos meses, más o menos, pues cómo nos aproximamos nosotros con la práctica que hemos estado haciendo ahora en esas condiciones de encierro, de pandemia. ¿Cómo nos hemos tratado con la realidad? ¿Cómo hemos tratado con la realidad? Con los proyectos que estamos intentando levantar ahora, por ejemplo, de lo Chido Bacanguay, ¿no? Que salió justo por esta coyuntura en la que estamos atravesando. Entonces, pues me gustaría que platicáramos sobre esta pregunta, que la intentáramos desmenuzar un poco más. ¿Cómo tratamos la realidad? O cómo tratamos con la realidad. Eri tiene la manita arriba. Pues es que yo creo que hay algo muy importante que plantea Marina, que yo creo que ustedes pueden ir hacia la segunda parte, que es lo más interesante, pero que, digamos, yo, pues porque soy historiadora, me, me llama la atención esto que menciona, ¿no? Que es que de algún modo nosotros no tenemos un horizonte político que nos dé respuestas, ¿no? Que los horizontes emancipatorios, ¿no? La teología histórica, hacia dónde, digamos, todos estos imaginarios que han configurado de alguna manera nuestro horizonte revolucionario, emancipatorio, que ha dibujado una suerte de los compromisos, ¿no? Y las dinámicas que vivimos el día de hoy y justamente que han configurado los grandes relatos, ¿no? Que nos han dado y que ahora tenemos esta crisis, ¿no? Que ella llama esta crisis de palabras, también tiene que ver con esos grandes relatos y cómo se han configurado a partir de estos grandes imaginarios revolucionarios, teleológicos, ¿no? Positivistas, eh, futuristas, ¿no? Y cómo de algún modo eso también ha significado pues un problema, ¿no? Porque no tenemos, o sea, tenemos esos referentes en un momento en donde no podemos asir la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, yo nada más quería poner eso, que creo que es importante mencionarlo para partir a esa reflexión, ¿no? De cómo, digamos, estas crisis tratamos de afrontarlas de distintas maneras, pero que de algún modo partimos también de esta, pues de paradigmas y de otra forma de nombrar la realidad, ¿no? Que nos, de algún modo, nos posibilita, ¿no? También intentar apostar por otras formas de interpretar y transformar la realidad. Rubén, ¿levantaste la mano? Así. Quería regresar un poquito, tal vez para llegar a lo que nos estamos preguntando, el momento en el que Marina Garcés vuelve a poner la idea de proximidad, ¿no? La proximidad, dice, es nuestro impensado. Y el asunto es interesante porque estamos en un momento donde la proximidad es el peligro, ¿no?
donde todo pareciera, ella plantea una suerte de dilema entre la distancia o la proximidad, ¿no? Que nos une la distancia o podemos atrevernos a la proximidad. Y de alguna manera pareciera que en estos momentos no hay, o sea, nuestro peligro mayor es justamente el próximo, el prójimo, y todo lo que tiene que ver también con algo que dice Marina después, que tiene que ver con el tacto. Entonces, ahí hay una pregunta interesante, porque también uno puede llegar demasiado rápido a cierto tipo de lugares o de calles sin sentido, ¿no? Es bonito, calles sin sentido, porque y quitarle el sentido a lo que está sucediendo y decir, bueno, simplemente ya no me aproximo y ya tengo la solución. Pero yo creo que una pregunta que nos incumbe es si no está la proximidad que nosotros conocíamos, ¿no? De ponernos en la calle, de tocarnos, de sentarnos, ¿qué otras posibilidades de proximidad puede haber, ¿no? Estamos probando unos tipos de proximidad, justamente lo que está ocurriendo ahora con lo chido, creo que tiene que ver con jugar esa proximidad. Pero luego esa proximidad también nos puede llevar a respuestas muy sencillas si no pensamos justamente en me regreso a esa frase, esa proximidad es nuestro impensado. Es decir, cómo aproximarse no es simplemente acercarse, sino dejarse afectar por aquellas otras personas, ¿no? Y aquí dejarse afectar, otro problema es cómo dejarse afectar sin dejarse infectar. Creo que es otra de las preguntas en las que estaríamos en este momento viéndonoslas con ellas, ¿no? Entonces, la pregunta es si digamos, la forma de los vínculos se ha transformado. ¿Qué otras formas para vincularnos, para hacernos próximos y para dejarnos afectar podríamos encontrar? Gracias, Rubén. Sara, ¿querías decir algo? Vi tu mano por ahí. Sí, querido. O sea, un poco tiene que ver con lo que dice Rubén, pero no necesariamente lo estoy contestando ni replicando, simplemente va en ese mismo sentido, ¿no? Es cuando precisamente Marina habla de... Marina, porque me cae muy bien. De descubrir las pasiones inapropiadas, ¿no? Y entonces, o sea, que allí, o sea, uno tiene que tomar esta posición, ¿no? Uno tiene que salir y tomar esta posición, y entonces este lenguaje que ya viene allí es el de la dignidad, es el de la resistencia. Entonces, precisamente, o sea, básicamente es lo que, o sea, no lo que dijo Rubén, pero me gusta mucho esta idea de descubrir estas pasiones inapropiadas en este encierro, en este contexto. Es decir, ¿cuáles son esas pasiones inapropiadas, no? O sea, si es el contacto físico, o no, ¿no? A lo mejor tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que hemos descubierto en este encierro, ¿no? O sea, en el poder parar, en precisamente esto que llama, que donde se interrumpe el sentido del mundo. O sea, ¿a quién se le ha interrumpido el sentido del mundo? ¿O a quién no se le ha interrumpido ese sentido del mundo en este encierro y en este contexto particular y terrible, ¿no? Que en el que hemos estado cada quien. Entonces, ¿cuáles son esas pasiones inapropiadas que cada quien ha descubierto? Y entonces, en esa implicación, muy probablemente nos vamos a encontrar con que esa pasión inapropiada que yo tengo, pues esa pasión inapropiada de alguien más, y pues si podemos resistir dignamente ante ello, no sé, digo, no lo sé, quiero pensar, pues, o sea, como plantear otra vez, ¿no? ¿Cómo vamos a resistir ante esto? Ángel, ¿querías decir algo, Ángel? Sí, voy a retomar a partir un poco de una cita que dice Marina, que me está haciendo como mucho eco en torno a lo que están ahorita charlando, ¿no? Dice, experimentar y compartir el sentido de una idea, exponerse a su fracaso o atreverse a hacerla funcionar sin controlar sus consecuencias, es hoy una labor de resistencia, ¿no?
Y pensaba ahorita, un poco lo voy a hilar con lo que estaba diciendo Sara sobre las pasiones inapropiadas. Un poco me recordaba mucho a la pedagogía libertaria, y también que está hilado como a la pedagogía del deseo, que es justo como que, también lo menciona aquí Marina, que tiene que ver como hay una crisis que te pone, vivimos en una constante crisis, que nos pone el mundo a que juguemos en el mundo que nos proponen estos circuitos de poder, ¿no? Y lo habla en torno a la cultura, lo habla en torno al arte, lo habla en torno más adelante a la pedagogía, ¿no? A la educación. Pero que me llama la atención cómo es que esto que nos propone es algo, pero nosotros nos montamos a eso que nos proponen o le damos una vuelta y buscamos el deseo, ¿no? Que eso me llama mucho la atención, no en torno al deseo de esta carencia o de esto que nos hace falta, sino cómo es que en buscar, en la exploración, en la experimentación, en la experimentación constante, podemos encontrar los deseos, ¿no? Y experimentar, y pensando un poco en el contexto actual, en contexto pandemia, es que hay un mundo que se nos está poniendo, ¿no? Se nos está poniendo ahí, y como lo decíamos en la sesión pasada, ¿no? Que nos pone unas reglas, nos pone un contrato, nos pone unas formas de vida, pero cómo es que con el debido cuidado, con el debido, cómo vamos a generar esta proximidad, cómo vamos a poder generar otras formas de pensarnos, de practicar nuestras relaciones, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención en torno a eso, ¿no? Que yo creo que va a ser una chamba un poco ya retomando a lo que decíamos sobre el CHIDER o los proyectos que vengan posteriormente, o lo que hablamos el día de ayer también, en torno a cuáles son las prácticas que podemos también accionar en torno a lo que somos, a lo que hacemos, y no adaptarnos, sino pensar en cómo podemos transformarlo, pero ya entrando en el mundo, ¿no? O sea, no adaptarnos, pues eso es lo que quería comentar, pues. Yo quisiera retomar con la idea que está diciendo Ángel, de estas condiciones que se presentan pues en este contexto en el que estamos viviendo. Hay una parte donde dice, un poco para irme hacia atrás, hay una parte donde dice Marina sobre la idea de tomar partido, que justo tomar partido significaría inventar una respuesta o inventar respuestas sobre lo que nos interesa, ¿no? Sobre este compromiso, digamos. Y inventar respuestas, crear respuestas, no nos dejaría iguales o habría una transformación. O sea, como siento que ahí debería de haber una transformación de nuestro contexto, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, ¿no? Porque estamos tomando este partido. Y después, más adelante, hay una parte donde dice que en el contexto en el que estamos inmersos, llámese el contexto social, institucional, etcétera, se nos ofrece, ella lo dice como se nos ofrece un mapa de opciones para nosotros ubicarnos en la opción o en el lugar que queramos, ¿no? Un poco también lo relaciono con lo que decía Ángel. Te ubicas en este lugar como vas a jugar este rol, vas a participar de esta forma, está como, digamos, todo este abanico de opciones para hacerlo. Pero son justo opciones, no posiciones de nosotros como personas para tomar la posición y nosotros realmente poder interferir, jugar, generar fisuras, generar preguntas, violentar. Ella dice incluso también esa palabra sobre violentar sobre este contexto que que se está dando, ¿no? Es decir, ahí creo que es esta cuestión de tomar partido y de entrar a escena y de poder realmente pues estar con ese compromiso de estar interfiriendo y no de estar consumiendo lo que ya nos está dando, ¿no? Yo me preguntaría justo ahora en este contexto de pandemia, donde está como estas opciones o estas cosas que están, ¿no? Las reuniones digitales, los webinarios, etcétera, etcétera. ¿De qué manera podemos, incluso nuestro propio proyecto de lo chido, bacán, guay, que lo estamos mezclando ahí como con esta aplicación, cómo juega esta pregunta o cómo cobra sentido esta pregunta de justo cómo nos posicionamos y cómo podemos violentar, interferir sobre estas condiciones en las que ya estamos inmersos? Creo que era Sara la que quería hablar. Sí, que precisamente, o sea, con respecto a lo que dices, querido, tengo aquí una cita de Marina, ¿no? Donde dice
que no nos corresponde ya comprometernos con las causas del mundo, sino implicarnos en él, ¿no? O sea, es decir, ya, o sea, ya no es una causa la que nos está llamando, ¿no? Ya, es decir, lo que está pasando a todos nos está pasando, que creo que tendríamos que entenderlo desde el asunto de que ya compartimos la vida, pero digamos, ahora en este contexto, en este preciso contexto, pues definitivamente no hay cómo no, ¿no? O sea, y eso es algo, yo no dejo de pensar en el espacio público, sinceramente, y en cómo haremos con el espacio público, precisamente porque no, la mayoría de las personas con las que interactuamos no necesariamente las conocemos, ¿no? O a lo mejor no las volvemos a volver a ver. Y eso nos ha pasado un montón. Y entonces siento que aquí, o sea, con esta crisis de todo tipo que estamos viviendo, o sea, creo que allí sí no hay otra manera, ¿no? De no sabernos implicados, de no sentirnos implicados. Ahora, sé que también mucha gente cree que no existe o le va bien y no le ha afectado, no se siente afectada, ¿no? Pero bueno, o sea, por allí un poco. Rubén, vi por ahí tú Sí, algo. también levantó la mano Braulio. Yo solo como para interrumpir nuestro sentido, es que hay un par de intervenciones de Didangui. Yo sé que las dejamos siempre para el final, pero sería lindo pensar al revés, ya que Didangui es una interlocutora nuestra, tal vez podemos darle entrada en este momento y que tuerza un poquito las cosas si quieren. Sí, Braulio, y si quieres, y después vemos lo de Dangui. Eh, ya, ahí me digo, sí, ¿verdad? Este, como retomando un poco la cuestión de afectarnos, creo que algo importante que dijo que ella menciona muy poquito, pero justamente es, creo que ella lo que plantea Marina mucho, porque parece que jugamos mucho a la aprobación, ¿no? De a ver si ya es la causa o no es la causa o cómo, ¿no? Y Creo que ¿Se creo trabó? que una idea que ella pone en campo de juego, ¿no? Sino dejar de... Te congelaste, Brau. Ajá, espérame. No, sigan, no creo. A ver, ya otra vez ya te estamos viendo chido. no. Ahí te escuchas. Ok. Este, uno de los planteamientos que hace Marina, bueno, que a mí me interesó mucho, es cómo ya no ver la realidad misma como un campo de juego donde velar por un interés o una causa que queremos nosotros, sino justamente asumirlo como un campo de batalla, un campo de batalla en el que nos afecta simplemente un poco como decía Sara, o yo lo entendía así como la vida del otro porque nuestro mundo es común y lo compartimos. Este, creo que justamente tiene que ver con una postura hacia el mundo, o sea, de la afectación. Y creo que ahí no entran, es curioso porque no entran los discursos o como más adelante lo desarrolla Marina, o sea, entrarán los deseos del otro y lo que no percibimos, ¿no? O sea, cómo también dejarse afectar por eso que no focalizamos. Esa imagen a mí me gustó bastante cómo lo plantea. O sea, y no porque en el foco tiene que estar lo que se nos ilumina, sino justamente porque ahí está la vida del otro y lo que está en el común, en el común que vivimos. O sea, también creo que esta situación del encierro y la pandemia un poco ya estaba en el campo de batalla, solo que se dieron las condiciones para ponerle el foco en eso y ahorita hay cosas que no estamos percibiendo, pero que nos están afectando, ¿no? También mucho de los afectos, a veces pensamos que los afectos son más de cariñitos y cosas esas, pero también hay afectos
que ahorita están saliendo y que cómo ponerlos en la mesa, ¿no? Los que no queremos reconocer, lo que es la rabia, lo que es la tristeza, lo que es, por ejemplo, la frustración de no poder seguir en un campo de batalla y jugarle al campo de juego y nada más. Ok. Gracias, Braulio. Bueno, pues voy a compartir un comentario de Didangui. De Didangui, bueno, ya hay una parte que se pregunta sobre si la inquietud poética puede ser una forma de emancipación en este encierro en el que estamos, ¿no? Ubicándonos en este contexto. Y después, en relación a lo que comentaba Rubén en un principio sobre la idea de proximidad de Marina, nos lanza como una posibilidad o una idea de, en relación a la práctica, digamos, si el sonido, o el territorio de nuestros oídos, no podría ser como una idea de proximidad a través de la escucha para generar comunidades sensoriales, a través de justo esta experiencia sonora, que tendría que ver con, pues con una proximidad, ¿no? de lo que hablaba Marina, como una idea o una posibilidad de generar estos encuentros sensoriales o estas pequeñas ideas de proximidad sobre este contexto. Yo me quedé pensando con esa idea, antes de que si alguien quiere decir algo, pensando en el proyecto de Lo Chido Bacán, me preguntaba justo de qué manera estas correspondencias o estos testimonios, que no necesariamente son sonoros, pero sí hay como una idea de proximidad y de encuentro, ¿no? O sea, porque decíamos que está esta idea de esta aplicación, de este match, donde vamos conociéndonos dos personas que no tenemos nada que ver o no tenemos quizás nada que ver en el mundo, pero nos vamos aproximando a esa persona desde algo, escuchando a esa persona o viendo una fotografía o leyendo algún testimonio, aunque no la tocamos, pero hay alguna cosa de proximidad, alguna cosa de empezar a asir a esa persona. Eso fue lo que a mí me detonó lo que decía Didangui sobre esta idea de proximidad sobre estas comunidades sensoriales a través de esta experiencia sensorial. Ángel. Sí, lo que pasa es que me quedé un poco con lo que estaba mencionando Braulio, que me llama mucho la atención, ¿no? Como decía ahorita Braulio, que sobre todo lo que ya existía ahí y que ya existe, pero que de una u otra manera no nos afectaba, y no desde el término como él lo utiliza, y me parece muy interesante. Y yo lo que quería justo hablar es como cuando Marina habla sobre la cultura como muy específico, ¿no? Desarrolla un poco lo que es la cultura, ¿no? Lo que no es, pero después dice, ¿no? Después de todo lo que hay, dice, todo lo demás es condenado a no existir, ¿no? La visibilidad que hoy cuenta no es solo la presencia mediática, ¿no? Y justo lo hilo directamente con lo que decía Braulio, de que parece que de repente, al menos yo he escuchado varias ahí, como charlas por acá, sobre la cuarentena, ¿no? Charlas en todo el Facebook, pues, conferencias, etcétera, y de repente parece que hay un mundo que también nos ha estado afectando, pero que no nos implicamos, ¿no? Que es un poco lo que decía, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Como también lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Ese mundo el de la producción, el mundo, el de los trabajadores, el de que, si, por ejemplo, ahora que entró en semáforo naranja, no sé si fue ayer o hoy, ya la ciudad, por ejemplo, me toca a mí llevar a mi papá y traerlo, y el mundo está girando doblemente, no sé si ya estaba girando, está girando doblemente. Y en ese sentido parece que ahí me gusta, y lo relaciono esto que dice Marina, con algo que en algún momento decía el EZLN sobre lo que es la cultura, y me llamaba mucho la atención que decía algo más o menos así, parafraseando, ¿no? Dice, la cultura es todo lo que se piensa y lo que no se piensa, todo lo que se hace y lo que no se hace, todo lo que se siente y lo que no se siente, pero también es todo lo que se siente y por qué no se siente lo que se siente, ¿no? Y por qué no se piensa lo que se piensa. Y es ahí un juego bien rebuscado, bien interesante, porque también es
es todo eso que no aparece en el campo mediático, ¿no? También eso es la cultura, también es todo eso que ya existe en términos, por ejemplo, de culturas en resistencia, que hay un buen de prácticas. A mí, y traigo este texto que edita y difunde todo el movimiento de la APO y del magisterio de Oaxaca, que es la pedagogía libertaria y comunalidad, y me gusta mucho cuando hablan, y después ya Marina también lo teje, pero me gusta mucho cuando hablan sobre las formas en las cuales ellos se cuentan y se cuidan, ¿no? Que tiene que ver con generar asambleas, con generar un cuidado hacia la vida, y el cuidado hacia la vida no solo es hacia los seres humanos, sino es hacia toda la naturaleza. Y en ese sentido me parece que justo esta pedagogía libertaria que ha quedado y que justo que es el magisterio se encarga de luchar constantemente para que la SEP apruebe esta legitimidad de educación, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que ya se encargaron de sistematizar, pero que puede ser, a mí me parece, un gran apunte para el cuidado de la vida, ¿no? No sé, eso me llamaba mucho la atención en torno a lo que decía Braulio sobre lo que ya existe, ya ha estado ahí y que ahora lo ha exacerbado esta pandemia, ¿no? Solo hasta ahí. Gracias, Ángel. Rubén. Bueno, solo para decirle a Braulio y Armando que recuerden que en lugar de poner la manita, pongan en las reacciones, porque la manita solo la veo yo, no la ve Daniel. Entonces tienen la manita levantada Armando. Ah, ok. Bueno, Armando, perdón, Armando, no te vi. Sí, no, no te preocupes. Bueno, ya pensando un poco sobre las intervenciones últimas de Braulio y Ángel, y retomando la idea de compromiso que se menciona en el texto, sigo pensando en que ese compromiso de creación ah, tiene que estar ahí más allá de las circunstancias cambiantes, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que tener presente y que debemos de defender o traer independientemente de cómo se vean manejando las circunstancias. Y ahí me quiero centrar en concreto en el ejercicio de la escucha, que es una cuestión que se tiene que trabajar nosotros que estamos en la creación artística, tanto en estas condiciones como ahora, ¿no? Y que ahorita ha quedado ese problema mucho más exacerbado. Porque entonces el ejercicio de la escucha no depende solamente de qué espacio en qué espacio nos estemos encontrando, ya sea de calle o sea en la red. Nos pone grandes retos porque es ahí una de las debilidades que realmente yo reconozco en el devenir de la vida social, ¿no? Y que pues evidentemente en la creación artística pues también, ¿no? No es ajeno, ¿no? La falta de escucha, la falta de empatía, pero que todo eso realmente pues son pendientes que tenemos, ¿no? El compromiso que tenemos con la colectividad, en tanto creadores escénicos, es una cosa que es un pendiente que con o sin pandemia seguimos arrastrando. Y finalmente estos diferentes escenarios, estas diferentes circunstancias nos ayudan a poder defender o poder rescatar todo aquello que tenemos que seguir construyendo en esta o en otras circunstancias y que en concreto tienen que ver con estas formas de relación basadas en la escucha, que hace falta aquí y allá. Muy bien, gracias, Armando. Rubén, otra vez te vi levantado. Ahora sí para mí. Solo para llegar un poco sobre la escucha que tiene que ver con las intervenciones de Didangui, que habla sobre la poesía como esta posibilidad de interrupción. Me parece importante porque por varias razones. Porque eso me lleva al texto de Cortázar, del sentimiento del no estar del todo, que es un sentimiento que tenemos y que nos gusta apagar, ¿no? Y que, digamos, nos automatizamos para no ponerlo, para no dejarlo afectarnos, precisamente, ¿no? Y que tiene que ver, y que ayuda a hacer la interrupción del sentido del mundo.
Amador Fernández Sabater lo traduce a su modo ahora en un textito. Les voy a leer solo un pedacito que dice, bueno, yo he hablado con mis amigos y algunos dicen que están raros, que se sienten raros, ¿no? Y justamente esa rareza es ese sentimiento del no estar del todo, aunque en Cortázar sea más juguetón, pero digamos, ahí viene la parte poética. Y dice Amador, perdón, estar raros es seguir vivos, insistir en nuestras preguntas, malestares y deseos contra la normalización, tratar de convertir todo ello en materia a elaborar para inventar un deseo nuevo, una nueva forma de vivir. Estar raros es defender nuestras preguntas, conservar las marcas que nos ha dejado la interrupción como algo precioso, disponernos a otra atención sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Atención a lo que no encaja, porque bajo la apariencia de normalización hay mil heridas. Personas que ya no están y cuya ausencia nos interroga. ¿Es normal que esta persona ya no esté? ¿Su muerte es natural o se trata de una muerte política que depende de un modo de organización social? Lugares y cosas que ya no están. ¿Es normal que este sitio haya cerrado, que esa persona ya no trabaje aquí? Estamos raros porque no queremos volver a lo mismo y porque además eso mismo ya no existe. Es decir, estar raros y que eso nos lleve a generar cierto tipo de poeticidad es precisamente oponerse a la normalidad nueva o antigua. Sara. Gracias, querido, porque ya tenía la manita levantada como 3 veces. Ay, no te vi, perdón. No te preocupes, querido. Bueno, precisamente a este respecto del que habla Rubén, pero también con lo que tú nos comentabas acerca del Ochido Bacán Guay, yo precisamente pensaba primero en el anonimato y la implicación, ¿no? Pero voy a regresar un poco precisamente al texto de Cortázar, que hay una parte que a mí me gusta mucho, donde justo él se nombra a sí mismo como un hombre niño y habla del juego, ¿no? Y entonces, esto es lo que dice. Dice, me aburre argumentar a posteriori que a lo largo de esa dialéctica mágica un hombre niño está luchando por rematar el juego de su vida, que sí, que no, que en esta está, porque un juego bien mirado no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una colocación, a un emplazamiento, gol, jaque mate, piedra libre. Entonces, o sea, como que otra vez, ¿no? Es decir, cuáles son estos juegos que estamos inventando y cuáles son los juegos que vamos a inventar, porque no es nada más como, precisamente, podría ser pues vamos a mandarnos correspondencias y ya, ¿no? Pero el asunto es, o sea, sí queremos jugar, es decir, estamos ávidos de jugar, ¿no? Y creo que ahora la otra cuestión es, o sea, ¿cómo podemos jugar en todo esto siendo implicados aparte, ¿no? O sea, es decir, porque no tiene nada de malo jugar, ¿no? O sea, es decir, no podemos perder eso, no podemos perder el goce, el disfrute, la diversión, pero a la vez nos sentimos implicados o tendríamos que sentirnos implicados, tendríamos que pues sí, que tomar esta posición, ¿no? Entonces, nada más por ello. Gracias, querida. Erika, ay, sí te vi. Pues tiene que ver con lo que ya han dicho todos en varias rondas, pero que creo que al final de cuentas, o sea, sí, esta apuesta de las correspondencias y de encontrar una conexión, pero más que una conexión, justo como ya lo dicen y lo dice la misma Marina, que tiene que ver con sentirnos implicados, ¿no? Sentirnos afectados por el otro, creo que va con algo que ya decía Rubén, ¿no? Que es esta cuestión de cómo descapitalizar algo, ¿no? Cómo descapitalizar también una suerte de relaciones en donde además, o sea, Marina Garcés está escribiendo en un momento en donde dice que, digamos, la forma del capitalismo pues es una forma de anestesiar la realidad, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esto y también descapitalizamos, pero también la manera de desanestesiar esa realidad, de emanciparnos, pues,
sería justamente tener estas implicaciones, ¿no? Y pienso también en esta nueva normalidad, ¿no? No sé si se escuchan los camotes, pero acaba de sonar. Que en esta nueva normalidad, también una de las cosas que dice Marina es, de algún modo, todos los límites se han vuelto cada vez más estrechos en la vida misma, ¿no? En el cuerpo. Incluso ahora, pues tenemos que pensar en que nuestras horas de productividad se aumentaron, ¿no? Nuestra privacidad se redujo, nuestros cuerpos mismos, ¿no? No podemos estar despeinados o sí, ¿no? O mostrando nuestra pijama en videollamadas. O sea, todos esos límites se han agrandado, de algún modo se han achicado. Y también pienso que, o sea, ¿cómo descapitalizamos otra vez nuevamente eso y cómo volvemos a esas relaciones, ¿no? Y cómo implicamos a partir pues otra vez de lo común. En este caso, pues puede ser la correspondencia a partir de cosas, como dice la misma Marina, honestas, ¿no? En este caso, pues de algo tan sencillo como una anécdota, ¿no? O como el mismo dolor, o como, ¿no? Lo que se tiene en común. Y también pienso en otra cosa que es el nuevo gran reto, porque es el nuevo gran objeto del deseo en esta nueva normalidad, y que es el espacio público, ¿no? Y donde yo ahí, cuando leía el texto, tenía una serie de dudas en cuanto a si nosotros, bueno, si el arte en general propone, hace que nos impliquemos, ¿no? Con el espacio público, y cómo ahora nosotros vamos a tratar de generar esas nuevas relaciones para vernos afectados nosotros cuando estemos en el espacio público, y cómo también invitar a relacionarse nuevamente a estas personas con nosotros, con artefactos, con dispositivos, ¿no? Con el espacio, con las dinámicas, etcétera, en esto que parece que justo es el nuevo objeto del deseo en esta nueva normalidad, ¿no? Y ya. Gracias, querida. Respecto a esto que decía Erika, a mí me viene a la mente que quisiera también compartirlo, es en esta idea de descapitalizar o de cómo replantear estos escenarios anestesiados en los que nos encontramos. Me gustó mucho esta parte que decía, o esta noción que dice sobre la visión periférica, que tendría que ver como justo esta exposición al mundo, esta vulnerabilidad o esta implicación desde esta periferia, ¿no? O sea, como esta visión periferia, no una visión, digamos, como, pues yo la relaciono como justo con esta idea anestesiada, con esta idea vertical, ¿no? Que es como siempre estás hacia un solo lugar y no estás viendo como todos los otros lugares. Justo creo que esta visión periférica también nos puede ayudar a pensar la propia práctica en la que estamos intentando desentrañar este momento en el que estamos, ¿no? Y eso lo relaciono justo con que toda esta situación o todo este espacio en el que estamos, en este presente, también implica pliegues, nudos, márgenes y articulaciones, como dice Marina, ¿no? Justo en cómo encontrar estos nudos, estos pliegues, estas situaciones, pues sí, situadas en la que estamos nosotros, para pensar esta visión periférica o pensarnos, ¿no? Desde esta visión periférica. Rubén, te vi por ahí, creo. Solo retomando lo que dices, pensaba en dos cosas. Uno, que tal vez eso pueda coordinarse con lo que Benjamin llama atención distraída, ¿no? Que es precisamente dejar de focalizar el cuadro acabado, la escultura perfecta, el poema redondo, y no solo de parte del espectador, sino también de parte de quien propone poner dispositivos que desborden también esa completud. Pero a mí me venía mucho la atención porque nos ha pasado justamente eso, ¿no? Hay muchas cosas que suceden que son muy importantes y que suceden fuera de la mirada centralista, ¿no?
el mural, la pintura del mural, el recorrido de los chicos con Don Gavino, ¿no? Ahí hay todas esas cosas que no necesariamente, no en un primer momento aparecen en el centro de la cosa, sino que son a través del centro, digamos, son provocadas como en una especie de efecto dominó, o pongamos la metáfora que nos guste, y acontecen sin que los esperemos, ¿no? Un poco como también dice Marina un poco más adelante, y que ya citaba Ángel, ¿no? Esta posibilidad de estar preparados para lo inesperado y que eso inesperado va a quedar al margen a fin de cuentas, ¿no? No necesariamente queda en el centro. Y luego la necesidad que puede surgir de que nosotros lo rescatemos en una narración, ¿no? Que lo volvamos a pasar otra vez sobre el centro, pero a lo mejor no de la misma manera que hubiera hecho cualquier artista tradicional, digamos. Gracias, Rubén. Ángel. Sí, acompañando lo que dice Rubén y también lo que estaba diciendo Erika hace ratito, que me llama la atención, voy a partir igual parto de una cita y después lo enlazo, dice, por eso los cuerpos se desencajan de los discursos y empiezan a hacer lo que sus palabras no saben decir, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en torno a lo que decía Erika sobre los deseos, ¿no? Más bien me hago preguntas y nos lanzo preguntas para ver, ahora que sale, es que quizás tengo en la memoria la última salida en la estela de luz, ¿no? Donde es lo que tengo como más vivo, ¿no? Cada que hablamos de esto. Y pensaba que justo hablábamos del tiempo y del tiempo libre, pero en un lugar donde el tiempo, donde el espacio público solo se transita de un lugar a tu casa, ¿no? ¿Dónde quedan los tiempos? Y la pregunta era sobre el deseo en ese entonces, de dónde quieren ellos gastar su tiempo si lo tuvieran. Entonces, ahorita más bien yo me hago estas preguntas de dónde están nuestros deseos, cuáles serán nuestros deseos de ahora. Y lejos del deseo, como más el deseo que nos propone el mundo, en términos hegemónicos, que es el deseo de salir, más bien yo me hago la pregunta, el salir para qué. No sé si me explico más o menos en ese sentido. El salir para qué, ok, salimos, pero ¿para qué? Para hacer, para decir o hacer qué, ¿no? En ese sentido quizás se nos propondrá un deseo que es genuino, no estoy diciendo que no, pero ¿cuál va a ser el deseo una vez que pase esta pandemia, ¿no? Porque a mí me parece que es importante hacer la pregunta, porque de repente surgía ahí en torno a la pregunta de que somos libres y ser libres transitar en el espacio público, etcétera, pero la libertad o la libertad de, entonces ahí cambia un poco el concepto, ¿no? En ese sentido, regresaría justo a esa pregunta, ¿no? Porque si pensamos en el Chider, que es sobre lo que la gente fue descubriendo en esta exploración, y lo que fuimos descubriendo todas y todos en esta exploración en casa, en cuarentena, una vez que pase esta cuarentena, que yo creo que sería lindo empezar a preguntarnos sobre como estos estragos que seguro dejará la cuarentena y que además seguro va a ser otra normalidad, ¿no? Como ya todo el mundo lo ha apuntalado, y que seguro ya estamos en otra normalidad, ¿no? Y cuáles son los deseos que poco a poco van surgiendo, ¿no? Esa es como una pregunta que yo nos lanzo, pues, ¿no? No, yo quiero decir algo con respecto a eso. Precisamente con esto que yo decía en la presentación, que también es una trampa y que puede ser una trampa, ¿no? O sea, que creo que es lo que Ángel planteaba con la pregunta de ¿para qué salir? Y que pues también está eso otro, ¿no? Que precisamente, o sea, Marina Garcés habla un montón del yo marca, ¿no? Y del yo, o sea, como de esta cuestión de propiedad, es decir, o sea, ya somos máquinas deseantes, ¿no? Ya somos estas máquinas que todo el tiempo necesitan, o sea, como consumir.
¿no? Entonces también, o sea, pues claro, pensar en esa, o sea, en esa trampa, pues, de producir, ¿no? Y que otra vez, que digo, pues, lo dice Marina, pero también, pues, ya, ¿quién mejor que Benjamin para decirlo, ¿no? Pues que la creación, o sea, que producir no es crear, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, como regresar a, me gusta mucho que ella, no dice regresar, pero justo otra vez dice, bueno, pues es que hay que ir más allá, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, más allá de todo esto de la actividad y que justo es la inactividad. Entonces yo pensaba muchísimo en la dignidad, ¿no? O sea, en el dispositivo de la dignidad y cómo estaba pensado para hacer nada, ¿no? Y entonces otra vez, ¿para qué? Que son básicamente las mismas preguntas. ¿Para qué hacer algo? ¿Para quién? Este, y bueno, pues nada, o sea, como me gusta mucho que decíamos un amigo y yo hace poco, ¿no? O sea, esto de las videollamadas definitivamente ha hecho que las juntas, todas, o sea, nos demos cuenta que pueden ser videollamadas, ¿no? Y todas esas cosas, de todas esas reuniones que de verdad se pudieron resolver con WhatsApps y con mails, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, como que es básicamente, yo lo digo, o sea, de nuevo, o sea, estamos regresando otra vez, ¿no? Como otra vez salir a dónde o cómo, ¿no? Ya, nada más. Gracias, querida. Erika. Pues yo también me quedé pensando un poco en lo que plantea Ángel y esto último que dijo Sara de la trampa, me hizo pensar también en que de algún modo también vemos las limitaciones de nuestros productos anteriores, ¿no? Y de nuestros intentos anteriores, ¿no? Por intervenir y posicionarnos en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, también nos demostraron los distintos dispositivos en el espacio público, como dice un poco Marina, ¿no? Que la participación no necesariamente es implicarse, ¿no? O sea, que podían aparecer cuerpos, pero no necesariamente se relacionaban con nosotros o con el dispositivo, ¿no? Y también al mismo tiempo hemos visto que lo chido nos permite crear intimidad, aunque no haya corporeidad, ¿no? Y que no haya una proximidad. Entonces, no sé, o sea, pienso también que existen estas limitaciones, pero también, o sea, creo que es interesante porque justamente esto que ahorita, que se ha repetido, que lo último que dijo Sara sobre las videollamadas y sobre tiene que ver de nuevo con esta, pues a lo mejor si le damos cierta lectura fácil, pues con esta lógica productivista, ¿no? Pero claro que nos serviría muchísimo más, incluso una de las cosas que creo que son benéficas es que las llamadas familiares se incrementaron, ¿no? Y los adultos mayores han podido interactuar con su familia y eso es maravilloso, ¿no? Pero yo también creo que hay algo aquí, hay otra suerte de limitaciones con las que vamos a tener que empezar a lidiar, ¿no? Porque nuevamente es una trampa, o sea, sabemos bien que el, el, el capitalismo, ¿no? En general y su modo bueno, y el modo de producción capitalista eh, eh, y su modo de acumulación va un paso adelante, ¿no? Y entonces, pues, nada más. Gracias, querida. Rubén. Estaba pensando, a lo mejor tomo otra bifurcación, porque para mí hay aquí dos capítulos o una parte que me resulta fundamental que tiene que ver con la educación y con aprender, ¿no? A mí me parece una parte, bueno, para mí es una parte esencial. Toda la residencia estaba basada en estos dos capítulos, pero hay otra vertiente de eso que me parecería interesante pensar y quizá pensarla, no sé si la podamos desarrollar en el propio proyecto. Me voy a salir otro poco de la idea. En Cine Verdad, Bertov, hay una parte muy linda en el segundo rollo donde hay unos niños que están viendo a un mago hacer un truco. Y dentro de ese truco, él hace aparecer un ratón.
y todos los niños se quedan sorprendidos. En ese momento Bertov corta y dice, porque digamos esa segunda parte trata sobre los niños pioneros, ¿no? Los niños que están en la educación misma del nuevo socialismo o lo que fuera. Dice, los pioneros, hablando con ellos, nos dijeron, ¿qué pasaría si el tiempo pudiera ir hacia atrás? Y dice Bertov, nosotros lo haremos. Y pone un reloj y de pronto pone el reloj a correr hacia atrás. Ah, se me olvidó decir algo. Al final, todos los que ven al mago chino le dan unos panes como recompensa, digamos. Se detiene el reloj y lo que empezamos a ver es cómo empieza algo que era una novedad, que es la máquina va hacia atrás, todo va en reversa, todo el universo va en reversa y lo primero que vemos es el pan entrando al horno, que debería salir, luego lo vemos a alguien sacar ese pan, pero ese pan crudo, luego vemos a ese alguien amasar la masa, luego vemos hacia atrás cómo esa masa viene de unas semillas y cómo esas semillas vienen en unos carros, en unas carretas, y vemos cómo los caballos van tirando las carretas hacia atrás y entran en un almacén, y en todo eso hay gente trabajando, y luego como de ese almacén el chorro va hacia atrás y de tener un contenedor de semillas, entran en un vagón de ferrocarril y luego ese vagón de ferrocarril va hacia atrás y de pronto ya todo sigue el curso normal y lo que vemos es en otra parte de la Unión Soviética a una señora cosechando la semilla ayudada por los chicos pioneros. No puede ser, o sea, es Marx, Papito Marx 1, ¿no? Es ver el proceso por el medio del cual una mercancía, es ver otra vez las relaciones sociales que están detrás de la mercancía. Y no solo las relaciones sociales, sino los ojos, las manos que trabajan. Vimos a todos los obreros trabajar, pero también vimos la distancia entre territorios, porque una cosa es el mago que está en Moscú y otra cosa es la señora que está en las afueras cosechando. Entonces hay una conexión entre ellos también más allá del territorio. Y digamos, ahí lo que me parece a mí muy conmovedor es después eso lo tomará Brecht y todos los demás, pero ahí hay una parte didáctica que me parece muy interesante porque, digamos, a la poética se le añade una didáctica, ¿no? Que es poder ver, no solo decir que estamos entrelazados, o sea, no solo decir que hay un mundo común, sino que el problema es hacerlo ver. Y esta parte, digamos, didáctica, aquí Bertov es completamente claro y transparente. Lo digo porque a lo mejor lo suelto así como para dejarlo en marinar en nuestra mente, ¿no? ¿Qué de la propia situación, qué del diagrama de la situación en el que estamos podemos nosotros aprender con los objetos y con los videos que ahora nos den y que luego podamos mostrar también para todos? ¿Me explico? Es decir, no ser solamente los enlaces, que eso ya está muy lindo, y la parte poética que llevamos avanzada, sino como estar atentos a ese otro nivel, ¿no? Al nivel de las otras conexiones, de las economías, al nivel de las cosas territoriales. A lo mejor allí podríamos subrayar una cosita o dos, pedir de manera distinta una u otra cosa, ¿no? ¿Cómo convertimos esto, que es lo que le interesa mucho a Sara, cómo convertimos esto en reglas de juego divertidas también, ¿no? Antes de darle la palabra a Ángel, nada más me quedé pensando con esto último que decía Rubén, de
justo en este juego azaroso o en estas mediaciones de las correspondencias, a partir de la lectura o la impresión que se tenga de la propia correspondencia, cómo establecer estas posibles relaciones con el posible match o con la posible persona. O sea, justo cómo encontrar estas particularidades que pueden generar una, pues una conexión o empezar el diálogo con estas dos personas, ¿no? O sea, justo creo que hay en esa lectura que podemos encontrar o que podemos, que ellos nos pueden dar, justo ahí a lo mejor podemos encontrar estas fisuras o estas otras líneas que se pueden leer y que se pueden tejer, ¿no? Para encontrar un posible diálogo. Sí, Ángel. Sí, que me llama la atención lo que está comentando Rubén y me hace pensar en cómo darle sentido a lo que nos comparten, ¿no? Darle sentido y el valor a la vida misma, ¿no? Que me parece como lo más bello, porque todo el relato que comentó Rubén, me acordé, por ahí había un video sobre el cómo valorar la alimentación. No sé si por ahí lo llegaron a ver, y era muy concreto sobre las fresas. Y era una niña que agarra unas fresas en el refrigerador y hacen todo lo mismo, el mismísimo juego que comenta Rubén, el mismísimo de cómo llegan al súper, cómo se plantan, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ves todo eso, ya después de una semana que estuvieron las fresas en el refrigerador, se echaron a perder, la mamá las agarra y las tira a la basura, ¿no? Y entonces es increíble porque el hacer ver, ¿no? Esta cosa bella que hemos hablado todo el tiempo, hacer ver es también darle el valor, en ese sentido valorarlo o valorarla y valorar la vida, ¿no? Porque entonces cuando la niña iba a agarrar las fresas, que no se le permitió agarrar las fresas y que después se echaron a perder, entonces se pierde todo ese sentido de producción de las manos que están acompañando las fresas y entonces evidentemente pues se tiran a la basura, ¿no? Y me acordé ahorita lo que estaba diciendo y pensaba, ¿no? Que en estos relatos del cheater, ¿qué pasa si pensamos en el cómo llegó esta persona a ese descubrimiento o a esa experimentación de cuarentena, ¿no? Es decir, pensaría en un guisado, ¿no? Si fuera un guisado, ¿no? Ok, pues este es tu guisado que ya preparaste y que descubriste. Pero si ahondamos un poco en cómo fue que llegaste a ese guisado, por ejemplo, si es un plato vegetariano, ¿cómo llegaste tú a ser vegetariano? Entonces, si te empiezan a contar todo, o si no, o nos lo cuentan, o lo muestran, o no lo sé, pues, pero si empezamos a ver todo eso que le llevó a esa persona o a esas personas el llegar a esa canción o a ese guisado, da un sentido distinto de valor, ¿no? Porque nos comparte todo todo el proceso que llegó para poder construir lo que nos quieren compartir a las personas de Cheater, ¿no? Nada, pensaba en que quizás enfocándonos quizás algunas preguntitas de cómo llegaste a eso, pero pensándolo así casi en el origen, como si lo viéramos en cámara de retroceso, pero el origen no en específico de la alimentación o en específico de eso, sino cómo fue que ha sido, porque hay veces que pueden ser 2 años. Quizás decir, hace 2 años un amigo me dijo que tal pasta era súper chida, ¿no? Y me acordé ahora que estaba aquí a través de un comentario que puso. Y entonces ir como mapear todo el origen de cómo llegó a compartirnos lo que le parecía chido y que descubrió en la cuarentena. Me llama la atención eso, pues. Sí, gracias Ángel. Con eso me haces pensar en esta idea de, o sea, pues creo que en esa compartir todo el proceso de cómo tú llegaste a saber que esto era chido para ti en la cuarentena, o sea, como todo el proceso de construcción para que tú pudieras decir que eso es chido para ti, es un poco como compartir o hacer cómplice a la otra persona o a las otras personas sobre todo ese mecanismo que fue sugerente para ti para llegar a esa, ¿no? Es como compartir no nada más lo que es chido por sí, sino como todo la construcción, ¿no? De todo eso. O sea, y creo que ahí hay una complicidad más,
pues yo creo que se vuelve más fuerte y más íntima quizás con las personas, ¿no? Porque abres como todo tu proceso pues no sé si si llamarlo como proceso de subjetivación o tu proceso de construcción sobre lo que te gusta, ¿no? Porque te abres más con esa persona, no nada más le dices esto es chido porque sí, sino más bien cómo fue que tú descubriste eso y cómo fue que eso te afectó a ti para que tú le dieras ese valor que ahora tiene para ti, ¿no? O sea, creo que hay un vínculo más fuerte en ese sentido. Erika. Pues un poco en esa misma línea, ahorita que tú resaltabas esto, también me pareció muy interesante porque a final de cuentas pues es un poco esta frase racio vitalista de Ortega y Gasset, ¿no? De Gasset, perdón, de decir quién es uno es contar su historia, ¿no? Y que tiene que ver, pues otra vez con esta apuesta hermenéutica rickeriana de que somos siendo narrados, ¿no? O sea, la narración de algún modo nos permite establecer eso y creo que sí hay algo muy valioso en esto, porque digamos también creo que, como tú decías, Daniel, creo que también apela a la misma memoria de las personas y que tiene que ver con otra cosa que decía Marina Garcés, ¿no? Que de algún modo apelar a esa memoria es ir de algún modo contra el poder, ¿no? Nuevamente contra esta realidad anestesiante, ¿no? De algún modo también hacernos conscientes de algunas técnicas de resistencia en cuarentena y compartirnoslas pueden ser muy útiles y puede llevar a otro nivel de intimidad, de comunidad, no lo sé, ¿no? Nada más. Sí, gracias, querida. Antes de darle la palabra a Sara, creo que es un buen momento para decir el comentario de Ana Luisa Campuzano, que ella nos comparte que somos cuerpos tan deseantes de nosotros y de los otros, que la intimidad aparece incluso a través de medios tan complejos como este. O sea, creo que tiene justo que ver esta idea de la intimidad, de cómo abrir esta intimidad o esta historia tan personal, o sea, ubicándolo en la idea de los cheaters, ¿no? De lo que decía Ángel, que me quedé pensando en eso, pues justo es eso, ¿no? O sea, tú compartes toda tu historia de vida o toda esta construcción afectiva que tuviste con esto chido que descubriste desde la memoria, ¿no? Desde cómo se construyó esta historia, esta memoria contigo y haces cómplice a la otra persona o sea, es como llevar de la mano a la otra persona a esa intimidad que construiste tú para que eso fuera chido. Querida. Querido, yo voy a seguir por el terreno de las máquinas, precisamente porque, pues, o sea, pensando en que Marina Garcés nos plantea la fantasmagoria, o sea, nos plantea esta abstracción, luego Rubén nos plantea la fantasmagoría, que es la misma abstracción de Marx, ¿no? Y entonces, pues nada, pues yo estoy flipando, ¿verdad? Porque abstracción de la abstracción, pues a mí me encanta, ¿no? Entonces, precisamente me gustan estos problemas, considero que es un problema súper interesante para nosotros, pero entonces también yo quisiera pasar a la forma, ¿no? Que bueno, que también ya Ángel ya también nos decía un poco de esta misma abstracción. Entonces quiero pasar por un lado y quiero explicarlo con un cuento de Mariana Enríquez que por favor lo tienen que leer, o sea, tienen que leer Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Lo necesitan y no lo saben. Yo lo necesitaba y no lo sabía. Erika y yo somos muy fans, de verdad tienen que leerlo. Y precisamente en este cuento es un poco como, o sea, como en esta idea y que yo decía, ¿no? Con esta cosa de la trampa. Entonces, ¿qué pasa si esta máquina, o sea, si estas máquinas que ya nos pusieron, entonces, ¿por qué nosotros no contrarrestamos eso con una máquina misma? ¿No? O sea, ¿por qué nosotros no hacemos esa máquina misma que contrarreste esto otro? Yo ya estoy en terrenos de la ficción, ¿eh? No me están perdiendo, no nada, o sea, simplemente es como, yo ya estoy en el otro, en el otro escaloncito, me estoy subiendo allí tantito, se los advierto un poco para que me sigan, y bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces, como pensemos, no sé, ahorita estoy pensando, si ya vimos la Rayuela-Matic, entonces, ¿por qué no tenemos la Chida-Matic, no? Que yo sé que es un algoritmo y lo que queramos, pero a mí de verdad me hace mucho sentido el hecho de pensar que nuestra máquina chida, ¿no? De que existe nuestra máquina chida, en donde vamos a
tratar de contrarrestar y revertir un poco esto, ¿no? O sea, todo esto que ya sabemos que está allí, y entonces, o sea, como tener una Chidamatic que pueda contrarrestar esto y que a la vez arroje estas fantasmagorías y que a la vez haga estos matches y que a la vez viaje en el tiempo y que a la vez hagamos como todas estas cosas que son las posibilidades de la Chidomatic y que solamente en el terreno de lo chido puede suceder, ¿no? A mí me gusta porque me pone a idear cosas, ¿no? Y que creo que podemos hacerlo, porque otra vez es el terreno de la ficción y es el terreno de la poética, donde sí podemos hacer cosas y donde podemos proponer cosas. Pero también me gusta porque, digo, esto es a lo mejor, es lo que ahorita me está surgiendo y a lo mejor dirán, ay, no, pues es que, Sara, ¿qué te bebiste? Y lo peor es que es puro cafecito. Pero lo que sí puede ser, y que es la otra, es eso, la posibilidad de transformar la percepción y de transformar otras cosas, de poder decirnos que podemos estar más juntos, que podemos hacer las cosas diferentes, y también de señalar las que ya estaban allí, ¿no? Hay una serie que a mí me gusta mucho, que también yo le comentaba a Erika, ¿no? Que se llama The Good Place, y si pueden, véanla. La verdad es que es muy divertida, y sobre todo al fin, bueno, ya no quiero spoilear, pero digamos que ser una persona buena en estos momentos de la vida implica un montón de cosas que tienen que ver con la huella ecológica, que tiene que ver con un montón de congruencias éticas y morales que en realidad nadie podría, o sea, si las seguimos al pie de la letra, nadie podría seguirlas y ser una buena persona, ¿no? Entonces es otra vez cómo vamos en contra de este sistema que ya nos trae el frijol en bolsas, ¿no? Y que nos manda el azúcar en bolsas y que, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo revertimos eso? ¿No? Y entonces, bueno, pues está esta posibilidad. Y ya, eso. Gracias, querida. Ángel, vi que Gracias, querido. levantaste por ahí una Sí, quesadilla. Bueno. voy a seguir el juego a Sara, pero antes quería hablar, porque hace rato lo había alzado la mano, que pensaba mucho, o sea, poniendo el juego de que venimos del campo del teatro, ¿no? Tal cual, y hay algo de repente que son los desmontajes, ¿no? Y en los desmontajes es bien interesante, porque bueno, es una charla con la banda, oye, ¿cómo llegaste a este proyecto? Oye, ¿y esto qué significa la chingada, no? Entonces, que tiene que ver justo con un poco con la fantasmagoría, ¿no? Que mencionaba Sara, ¿no? Es decir, develar el proceso, ¿no? Tanto afectivo, tanto en términos de producción, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estos desmontajes se vuelven desmontajes de lo común, desmontajes de las prácticas comunes, ¿no? De las prácticas cotidianas, ¿no? En ese sentido, ¿qué tal generar un desmontaje de la canción tal de que nos mandó alguien de Cheater, ¿no? Y para eso es lo que me sumo a lo que dice Sara, que tiene que ver con el Chidomatic, ¿no? Que hay dos, que yo ahí veo, quizás en términos de la ficción o de lo real, dos posibilidades, ¿no? Una que es que el Chidomatic de repente que nos lancen algo y que la otra persona pueda jugar a inventar cómo es que la persona que le envió eso llegó a eso, tal cual una ficción, ¿no? Es como cuando en el campamento 2 de octubre, que me parece como uno de los ejemplos más bellos que teníamos del primer capítulo, que en el taller de periodismo escénico, les decíamos, había una construcción con un hoyo al centro y nada, pues seguro el que lo diseñó dijo este hoyo para que la gente pase de un lado a otro o para que la gente se siente, no sé. Pero me acuerdo que en las narrativas de ficciones, los chicos y chicas decían que en el año nuevo chino del acampamento 2 de octubre cayó un meteorito chiquito que hizo esa perforación, ¿no? De esa barda, ¿no? Y era bien bonito porque cuando nos empezaban a contar estas narrativas de lo ficticio, de cómo es que llegaron las cosas ahí a su barrio, era muy bonito ver cómo ponían en práctica la imaginación de otro posible mundo, ¿no? De otra realidad paralela, pero que al mismo tiempo nos ayudaba a reinventar y reimaginar el mismo espacio público, en concreto en el acampamento 2 de octubre, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si el chidomático funciona, ya sea en términos de ficción? Puede ser que cuando te llegue algo digas, ahora, ¿y tú cómo crees que llegó ahí en términos
ficticios con ciertas reglas y ciertos apuntes sobre un juego, ¿no? Puede ser ciencia ficción o lo que queramos, pero también puede ser que quizás la banda nos lo cuente, o quizás las dos, y ponemos las dos narrativas, ya sea la real y la de en juego, y eso nos ayuda un poco a estimular la imaginación de la realidad y la realidad paralela, ¿no? Un poco pensando en lo que comentaba Sara, lo hago por ahí. Sí, gracias. Antes de que hable Erika, Rubén y Sara otra vez, este, perdón, pero esto del Chidomatic me hizo pensar sobre lo que Braulio nos propuso alguna vez, sobre otro proyecto de lo de archivo zombie, o sea, justo con esta caja o este dispositivo, esta cosa de donde van a estar las carpetas del archivo zombie, ¿cómo hacemos que aparezcan estas espectrografías o estos afectos o estos procesos de estas creaciones, de estos artistas, de esta cosa que se iba a crear en algún momento y que van a volver a la vida en algún momento? O sea, creo que por ahí puede ser algo interesante. A lo mejor desde otro lugar, pero me parece que eso, ¿no? O sea, justo cómo pensar en este fondo documental o en esta cosa del archivo zombie, Chidomatic o tal, o como sea, para emerger estos procesos, estos afectos, estos intereses, estas cosas que la gente del archivo zombie, de los artistas rechazados, nosotros como artistas rechazados tenemos, ¿no? Para compartir, para volver a la vida. Y bueno, en el orden, si no me equivoco, era creo que primero Rubén, Erika y luego Sara. Solo retomar esto que dice Sara y problematizarlo con algo que pone ahí Marina Garcés y que no quería dejar a un lado, que es que algo que nos vuelve sonámbulos, esta realidad sonámbula también es esta conformación o esta cuadriculación de... Chao, Ángel. Esta cuadrícula y que dentro de esta cuadrícula hay algo importante que es la proyectitis, ¿no? Que es uno de los problemas en los que estamos metidos constantemente porque, bueno, una beca, un apoyo tiene que ver con eso. Pero lo que me llama mucho la atención y lo que yo quiero retomar de lo que dice Sara es justamente poner a hacer, descarrilar la proyectitis y dejar que los objetos cobren vida más allá de los proyectos, ¿no? Es decir, la Chidomatic me parece algo que podemos desarrollar incluso, a mí me parece muy atractivo pero también fuera de todo proyecto. Es decir, una cosa que anda allí en la vida, ¿no? Una cosa que es un apéndice, como la comuna misma. Bueno, ¿dónde está? Pues está cuando nosotros lo decimos y se acabó, ¿no? El Chidomatic igual. Es decir, hay como un proyecto donde está enmarcado, donde tenemos unos plazos, pero puede haber otra serie de cosas que puedan empezar a sacar de quicio y que no están inscritas en el centro de la cosa, ¿no? Sino que nos lleve a estar en los márgenes. En ese sentido me parecería súper bonito que pudiéramos simplemente seguir sumando a lo Chidomatic, porque, bueno, luego con lo que hablamos ayer de la cosa, ya después les diré, pero yo quiero proponer que de plano hagamos la Universidad Libre de las Artes Vivas. Objetos monstruos, instituciones monstruos, eso es lo que hay que dejar que empiecen a proliferar al margen de los proyectos. Erika, si todavía tienes en la memoria qué vas a decir. Pues no sé, o sea, yo tengo como dos dudas, que básicamente pues es una paradoja que no sé muy bien cómo presentar aquí, pero primero con lo del Chidomatic me parece muy, muy chido, ¿no? Muy interesante, pero también al mismo tiempo me preguntaba un poco en términos del texto, que si, pues, cómo nos implicamos y nos afectamos y apostamos por un autómata, como en este caso, un algoritmo que no dependa de nosotros,
un dispositivo o máquina, ¿no? Pero al mismo tiempo también eso supone otra riqueza, que sería esa otra gran ficción moderna, que es la autonomía, ¿no? La misma idea de la emancipación que también presenta Marina Garcés, y cómo esto puede suponer, un poco como decía Ángel, esa otra realidad de estas piezas autónomas. Entonces, no sé, nada más era algo que me daba vueltas. Muy bien, querida. ¿Sara? Que tiene que ver un poco con, bueno, porque yo ya estoy muy volada, gente. Entonces yo tengo que decirles que acabo de hacer un dibujo, ahí más o menos, ¿no? De lo que es la Chidomatic ahorita en mi mente, con lo que yo más o menos estoy pensando, que básicamente la fantasmagoría es darle vuelta a esto y vernos a nosotros dentro, ¿no? Entonces, o sea, también pensar en eso, pues, en que, por eso mismo digo, de verdad, o sea, como replantear cómo dar la vuelta a estas máquinas, ¿no? O sea, ya, eso es básicamente lo que quería decir. Ya, pues también entonces resolviste mi duda. Braulio levantó la mano, pero sigue Ah, levantando la mano equivocada. ok, perdón, Braulio. Es que no. Yo sí la puse así, pero no entiendo, el Zoom me caga, la verdad. El... Bueno, a mí hay algo que, o sea, que sí como que me rompió un poco el esquema del texto de Marina y que tiene que ver con las imágenes y que un poco tiene que ver, o sea, que me hizo pensar en esto, de qué manera solo hemos jugado al juego de la imagen de cambiar el foco, dirigir la mirada donde no estaba y dejarlo ahí nada más, o jugar a esta imagen de lo que no nos interesaba, voltear a verlo y ahí está, ¿no? Que es un poco como funciona el Facebook, ¿no? Hace 2 semanas estábamos conmovidos y viendo las imágenes de lo que pasaba en Guadalajara y cómo habían matado a alguien, ¿no? Pero hoy ya pasó esa afectación, ¿no? Y ese campo de juego de las imágenes está bien sabido, ¿no? Y ahorita que tú traías a la mente lo de los objetos, creo que es algo que yo he pensado desde hace 3 años. Creo que ya lo de la imagen y hacer visible lo no visible, lo invisible, es algo que tienen muy bien sabido las reglas del juego, de la sociedad de las imágenes. Y una cita de Marina que a mí me afectó mucho era que tiene que ver con la visión periférica, que justamente plantea que no hay que arrancarse los ojos ni voltear la mirada a otro lado, sino nada más hacerle caso a esa visión periférica que más bien es la piel de nuestros ojos, que es la alianza más frágil y más radical. Creo que los objetos tienen esa piel de sus ojos siempre ahí emanando toda esta sensibilidad, ¿no? También me acordé de la dignidad, pero me acordé de cuando dejamos el mural ahí solito y que por sí solo lo hubiéramos podido dejar ahí 12 horas y sin verlo, por ejemplo. También me hizo pensar digo, hay una cosa que a mí me ha traído mucho esta cosa de cómo develan el genoma del coronavirus en tiempo récord y que incluso lo publicaron y así para a ver a quién se le ocurre la cura o la vacuna. Y una cosa que a mí me atraía mucho es como, o sea, la piel como el contenedor, el límite del virus, o sea, que es la capa esta proteica que tiene el virus, es sumamente sensible y se puede insertar en las células de una manera muy, muy eficaz. O sea, también me hace pensar en justo por qué algo orgánico de esta naturaleza nos puede afectar tanto, o sea, como si la piel de los ojos estuviera ahí llamándonos, ¿no? Y la piel de los objetos y la piel de los deseos, ¿no? Creo que ahorita a mí me gusta más pensar en un objeto que tenga una piel
más que pensar en focalizar la imagen en algo que no vemos. Y ya, es todo. No sé si Rubén iba a decir algo o fue mi imaginación. No, yo solo le quería dar la palabra a Braulio. Mm. Querida. Querido. Bueno, yo solamente, o sea, lo que pienso es que le demos una vuelta a todo esto, ¿no? Que precisamente es decir, ya tenemos el cheater, ¿no? Entonces, o sea, como poder darle una vuelta al asunto y es otra vez, de verdad, yo incluso propongo que para la siguiente sesión, si podemos leer ese texto de Mariana Enríquez, que está buenísimo, que de verdad creo que, ay, que es buenísimo. Este, que sí estaría muy padre, de verdad, que lo pudiéramos leer y que yo, precisamente la lectura que tengo es de cómo es que, cómo tú tomas esa cosa y la volteas, ¿no? O sea, y la usas para ti, ¿no? Entonces, eso que te está afectando o eso que te está, que tiene que ver también con poner el cuerpo y con tomar las cosas que tenemos como a nuestro alcance, digamos, en nuestras circunstancias. Ah, y otra cosa que quería decir también, que se me olvidó, que quería decirlo de la Chidomatic, que yo pienso totalmente en esta estética que nosotros manejamos, que somos nosotros tal cual dentro de la Chidomatic y un poco como en Be Kind Rewind, o sea, como en, somos do it yourself todo el tiempo, ¿no? Pues nada, yo creo que habría que pensar justo en la mediación azarosa de lo chidomatic, porque ya, o sea, ya empezó, ¿no? O sea, justo ahora esta cosa, o sea, este objeto, esto chidomatic o esta cosa que nos inventemos para establecer las relaciones, es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, justo con estas ideas yo me quedé pensando justo con lo que decía Ángel, de la historia que construimos o la historia que está detrás de esto chido que es para mí. O sea, cómo se genera esta relación a partir de eso, ¿no? O cómo se podría generar una historia compartida. Porque yo te comparto mi historia, pero toda la historia o sea, que, digamos, toda la dramaturgia de esa historia, cómo fue que inició mi relación amorosa con esa cosa chida que es para mí. Y eso no es una cosa menor, a mí me parece que es una cosa más, pues más fuerte, ¿no? Para compartir. Pues ya no hay ningunas intervenciones más. Tampoco tenemos acá intervenciones. Podemos ir cerrando, ¿no? ¿Cómo ven? Hay que ver, entonces nos ponemos de tarea eso, justo lo de las correspondencias chidas que tenemos y inventarnos las posibles relaciones o sea, pues es que ahí está el juego, o sea, nosotros vamos a ser el match, nosotros somos los carteros, nosotros somos la app, Cheater. ¿Cómo hacer de este juego, o sea, qué queremos de ese juego, ¿no? Y creo que justo leer la correspondencia que nos manden, a lo mejor ahí salen distintas relaciones o distintos menús para la siguiente correspondencia.
Bueno, pues si nadie más tiene nada más que decir, de mi parte yo le digo muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en nuestras redes sociales. Seguiremos anunciándonos para la próxima sesión del seminario abierto de la comuna. Les mandaremos cuáles son los textos que vamos a tocar y seguiremos aquí pensando juntos en este espacio digital a ver hasta dónde nos llega la cabeza. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.